gracias por venir. Estamos muy contentos de poder iniciar una nueva serie hoy que se llama Las 3 llaves de la liberación. Mucha gente cuando está enferma, cuando está en problemas, está buscando la forma de salir de aquellas posesiones demoníacas, incluso manifestaciones que son espirituales, pero también enfermedades físicas, azotes, problemas. Y todo esto tiene que ver con 3 llaves que la Escritura ha entregado al pueblo de Dios para que seamos libres de todo azote, de toda enfermedad, de todo conflicto y de todas aquellas cosas que atan nuestro corazón. Y para eso vamos a comenzar a hablar de la primera llave que el Señor ha otorgado en su palabra para nosotros. Y esta primera llave es el perdón. Mucha gente piensa que la liberación o la sanidad interior tiene que ver con que algún ministro te ponga las manos, con que alguna persona te dé una profecía. Por eso ustedes ven que mucha gente corre a los altares para que alguien les diga algo que pueda destruir el sentimiento de tristeza o de aflicción que está dentro de nuestro corazón o cambie la situación en la que estamos viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios tiene 3 grandes llaves que son una estrategia espiritual para salir de cualquier aflicción en la que estemos. Y entonces, como les decía, una de ellas y la primera de ellas es el perdón. Para eso y para explicar, vamos a estar leyendo una cantidad de fundamentos escriturales que nos van a establecer el perdón como algo más allá de como lo hemos visto. Mucha gente dice, incluso la psiquiatría y la psicología, dice que el perdón es liberador. Eso lo hemos escuchado siempre, que el perdón te lleva por medio de una terapia, te lleva a la liberación emocional, a las cargas mentales que mucha gente tiene, opresiones mentales, donde están constantemente meditando como en una revancha, en una vindicación, en una venganza, en que el otro sufra para que entienda lo que te ha hecho sufrir a ti, y por eso se produce a veces un encarcelamiento de la mente, que ella comienza a dar vueltas esperando que algo sea justo dentro del daño que esa persona te ha causado. Y por eso la medicina en general recomienda que debe haber un perdón. Pero cuando se nos habla del perdón en este sentido, a veces decimos, bueno, no quiero otorgar esa benevolencia al otro. Sencillamente no lo merece, es una persona mala y no quiero perdonar, y pienso que eso no me está afectando a mí. Pero hoy vamos a entender la parte profunda espiritual que el perdón tiene, no solo el beneficio que tiene para mí, sino también las gravísimas consecuencias que tiene en el mundo espiritual cuando una persona no perdona. Vamos a leer la parábola de los 2 deudores, Mateo 18, del 23 al 35. Y vamos a ir poco a poco tratando de descubrir aquellas cosas profundas que Dios ha establecido en esta parábola. Lo primero que llama la atención es el nombre. Dice los 2 deudores. Y empieza el Señor a hacer una analogía entre el dinero y el perdón, entre el dinero y el corazón. Lo llama deudor porque una persona que no perdona es un deudor. Normalmente cuando atendemos en consejería a gente que está endeudada, patrimonialmente hablando, les preguntamos si tiene ofensas en su corazón, si hay personas quienes recuerda constantemente que lo han ofendido. Y cuando se les ministra perdón, de una vez vienen esas imágenes a la cabeza. Y dice, ya sé que me van a hablar de este, del otro, del que me hizo. Sí, la Escritura comienza haciendo en este verso una analogía entre perdonar y el dinero. Pero va mucho más allá de esto. Vamos a comenzar a leer. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, alguna vez, si hemos pensado de alguna manera, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo serán las reglas del cielo? ¿Cómo será eso? El cielo tiene algunos favoritos, tiene alguna forma de proceder, tenemos alguna forma de acceder a las bendiciones que están en el cielo. Lo primero que dice la parábola es, el reino de los cielos es semejante, igual,
a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Supongamos que el rey sacó el libro de contabilidad y empezó a llamar a cada uno de los que habían pedido prestado o los que de alguna manera debían algo. Y así es el reino de los cielos. Dice, semejante a un rey que hace una auditoría con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle también a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía. Fíjense que lo primero es que este que llamaron no podía pagar. Estaba completamente por encima de sus capacidades financieras lo que debía. Y el rey ordenó a este que la mujer y los hijos le fuesen quitados. Cuando tú tienes una deuda, tu hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar, el hombre es el que tiene la unción financiera, el hombre usualmente es el que dirige las cuentas, se le quitaron, dame la mujer, dame los hijos como parte de pago. Porque hay una esclavitud cuando una persona debe. La escritura dice, el que debe es esclavo del que le prestó. ¿Y cómo te cobra el mundo espiritual? Y en este momento de la escritura le quitaban los hijos, le quitaban la esposa para pagar la deuda. Ellos eran como una forma de una transacción que se hacía. Entonces dice, como este no pudo pagar, este siervo cuando escuchó que le iban a quitar su familia porque no podía pagar, se le postró al rey y le dijo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces fíjense, él rogaba y suplicaba para que el rey tuviese misericordia. Y dice la escritura que logró moverlo a misericordia. Él le quitó la deuda. Si alguien le dijera, mira, no puedo pagarte, y tú teniendo dinero, ¿tú le perdonarías la deuda a alguien? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero este rey le quitó la deuda, se la condonó. Ahora, cuando él sale de la escena, donde está con el rey haciendo cuentas, se encuentra una persona que ahora él era el acreedor del otro. El otro le debía a él. Y vamos a ver cómo se comportó. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 y este le debía apenas 100. Y saliendo le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, ahogar, hacerlo es como decir, lo jalaba por la camisa, lo traía hacia él y le decía, págame lo que me debes. Entonces este consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Fíjense esa misma palabra paciencia que le decía él al rey. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Las mismas palabras que le estaba diciendo el siervo al Señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Quiero que analicemos la escena. Este siervo le dice al rey, por favor, ten paciencia, te ruego, te suplico que me perdones lo que te debo, que tengas paciencia, yo te lo voy a pagar. El rey le dice, está bien, te perdono. Cuando él sale de la escena, se consigue a otro que ahora le debe a él. Y dice que lo hacía por la camisa, lo traía hacia él, le decía, págame lo que me debes, ahogándolo. Ahora este también le está suplicando y le está pidiendo, ten paciencia, te suplico que me des una oportunidad. Y él dice, no, que te lleven a la cárcel.
que te lleven a la cárcel hasta que puedas pagar. Cuando los otros consiervos que estaban ahí, esperando la auditoría del rey, vieron la actitud de aquel que había sido perdonado, que ahora no quería perdonar, le dijeron al rey lo que había hecho. Y miren, el rey lo volvió a mandar a llamar. Ya a él le habían perdonado todo y lo volvieron a llamar. Dice la escritura, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vamos a analizar un poco este fragmento. Dice que él lo llamó siervo malvado. Cuando una persona no perdona, el mundo espiritual te ve como una persona malvada. No importa cuánto digas que conoces a Dios, no importa cuánto ores, no importa cuántos versos bíblicos te sepas, el mundo espiritual te ve como una persona endurecida, como alguien malvado que no puede perdonar al otro como ha sido perdonado. Fíjense que comenzó el verso diciendo, el cielo es semejante a esto. Entonces, si queremos tener una idea de cómo opera el cielo, cuáles son sus reglas, el cielo es semejante a esta escena, donde Dios, de una manera misericordiosa, te perdona a ti todo lo que has hecho, todas las equivocaciones que has tenido, que han sido muchas. Y entonces, cuando tú estás en la posición de perdonarle a otro lo que te hizo a ti, tú dices, no, que pague lo que me hizo. Eso te convierte en una persona endurecida, en una persona malvada, en alguien que no conoce a Dios. Y no solo eso, sino que te priva del perdón de Dios. Porque cuando el Señor ve lo que tú estás haciendo, Él dice, ok, con la vara que tú mides, seas medido. Entonces todo lo que yo te había perdonado y lo que yo había removido de tu vida, te sea otra vez entregado hasta que tú puedas pagarlo. La misma aplicación y medida que tú le estás poniendo al otro. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí. No solo dice malvado, sino también dice, yo tuve misericordia de ti y tú no, porque tú me rogaste. Y hay gente que ruega cuando hace algo malo y saben rogar cuando hacen algo mal, pero cuando otro les ruega, no tienen misericordia. Cuando otro te dice, sé que te ofendí, sé que te dañé, pero tú no te mueves de ahí. Entonces, dice que enojado el Señor le entregó a los verdugos. Los verdugos, ahora vamos a ver quiénes son ellos. Son unos demonios, son unas entidades espirituales que están diseñadas en el mundo espiritual para afligir. Verdugo en el griego significa atormentador, el que aflige, como un carcelero que está ahí para que tú también pagues lo que debes. Dice que el Señor lo entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagues todo lo que debes. ¿Ustedes saben cómo se paga el pecado? Se paga con sangre. La Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si tú hoy te degollaras para pagar lo que debes, tu sangre no valdría nada, porque tiene que ser una sangre perfecta, una sangre de alguien que no tenga pecados. Solo la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es apta en el mundo espiritual para pagar la deuda. Entonces, cuando el verso me dice, hasta que tú no pagues, no vas a salir de ahí, ¿cómo podré yo pagar? La única forma de pagar mi deuda es que si yo perdono al otro, Dios me perdona a mí por medio del sacrificio de Cristo y quedo libre.
Pero la condición es que yo perdone al otro para que Dios me perdone a mí. Si el Señor me entrega al verdugo, nunca voy a poder salir de ahí, porque tendría que pagar para poder ser digno de yo no voy a perdonar, pago lo que debo, pero no te voy a perdonar a ti. La única forma de hacer eso es que fueses Dios. Usted ha visto gente que no le gusta pedir favores, no le gusta pedir prestado, yo lo que tenga. Es una persona orgullosa que así quiere actuar en este sentido. Yo quiero estar perdonado por Dios, pero no quiero tener nada que ver contigo, no te quiero perdonar. Entonces, la sangre de Cristo no te puede cubrir porque la condición de Dios es que tú perdones al otro. Entonces dice que lo entregó a unos fulanos llamados verdugos. Dice entonces, así también como la analogía de ese rey con esos siervos, dice, así es mi Padre Celestial. Y Él hará esto con todos nosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces mucha gente piensa, ¿cómo será el carácter de Dios? Miren lo que está diciendo la Escritura. Dice, así mismo mi Padre Celestial hará. Entonces Dios mismo es el que entrega a la gente a los verdugos. No es el diablo, no son los ataques del diablo, es Dios que lo pone ahí hasta que tú perdones. Y ya vamos a entender todo la implicación del perdón. Por eso les decía que lo que vamos a ver hoy no es la parte romántica solamente del perdón, de que eso te va a aliviar, de que eso va a ser bien para ti. Ni siquiera la parte psiquiátrica y psicológica, que es absolutamente válida y está estudiada, que una persona que perdona pues tiene salud mental. Sin embargo, aquí hay algo espiritual profundo. Porque alguien se ha sentido que tiene su alma en una cárcel, que a veces dice, me siento por dentro como si estuviera en una cárcel. Eso es la falta de perdón. Dice que hay un verdugo, que también significa carcelero, atormentador, y él está custodiando la puerta de la cárcel. Él no te deja salir, porque la condición para salir es perdonar al otro. Eso hace el verdugo en el mundo espiritual. Ahora, vamos a leer un momento Ezequiel 9, del 1 al 11. Porque solo hay 2 menciones de estos verdugos en la Escritura. En toda la Biblia solo hay 2 menciones de ellos, que son espíritus. Y dice aquí, la muerte a los culpables. Usted sabe, si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo no perdono, soy culpable porque no estoy perdonado. Este capítulo se llama Visión de la muerte de los culpables. Y quiero que vean el carácter de Dios, porque muchas veces la gente no entiende, cuando no ha estudiado bien la Escritura, no entiende por qué Dios enviaría mal a alguien, porque Dios es bueno. No entiendo qué pasa ahí. Si Dios no te pusiera la condición de que perdones para Él perdonarte, usted sabe lo que nosotros haríamos. Recibiríamos el perdón de Dios y los demás que se mueran. Eso sería lo que el ser humano haría. Entonces Dios tiene que poner una regla igualitaria para llevarnos al perdón, para que nosotros querramos hacer esto, porque si no, no lo haríamos. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Estos eran unos espíritus que llegaron a la ciudad por Dios enviados. Dice, ellos entraron a la ciudad con instrumentos para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia abajo del norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios
el Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hace en medio de ella. O sea, el Señor mandó a estos ángeles que pusieran una señal, un distintivo, para que cuando pasara la destrucción, a ellos no se les tocase. Y le dice: y los otros, oyéndolos, dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Mátalos a todos. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese la señal, no se acerquen. Y comenzará por mi santuario. Y comenzaron después desde los varones hasta los ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y lleva los atrios llenos de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Fíjense, estos ángeles enviados por Dios salieron a llevarse a todo aquel. Dice: no perdones ni tengas misericordia. Pero ¿qué clase de Dios es este? ¿Por qué Dios hace eso? Ustedes vieron en la pandemia la cantidad de personas que se murieron. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué pasó? Él dice aquí: no perdone ni tenga misericordia. Porque estos verdugos, Mateo 18, me está explicando: yo perdonaba, pero ellos no querían perdonar. Entonces el Señor dice: a esos que no quisieron perdonar, así como ellos no perdonaron, no tengan misericordia. No se dejen llevar por las emociones ni los sentimientos, mátalos a todos. Está muy fuerte eso. Porque tenemos una imagen de Dios, un abuelito con una barba blanca, sentado en un trono o en una hamaca, como usted quiera, meciéndose ahí en el fresco del cielo, amoroso y cariñoso. Y sí, Dios es bueno, pero también es fuego consumidor, porque Él ha dejado unas reglas en el mundo entero. Reglas que son como la misma gravedad. Usted dice: yo no creo en la gravedad, yo no creo en eso que está escrito. Pues imagínense una persona que se lanza desde un penthouse gritando que no cree en la gravedad. ¿Usted qué cree que le pasa? Se mata. Porque la gravedad opera, tú creas o no. La ley de la siembra, la cosecha, opera, tú creas o no. La tierra tiene una ley: el que siembra una semilla, sale un árbol de esa semilla que se plantó. Y las leyes espirituales son reales. Y el Señor dice: si tú no perdonas, yo no te perdono a ti. Va más allá de que tú le concedas la benevolencia a esa persona, como a veces creemos que soy tan bueno que te concedo el perdón. Es que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Y cuando lleguen los tiempos de juicio, tú vas a ser juzgado conforme a la medida que tú pusiste. El mismo verso continúa diciendo, el que estamos leyendo de Ezequiel, dice: así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, haré recaer en el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a la cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. El Señor dijo: no voy a perdonar, ni voy a tener misericordia, pero que Dios tan malo no. Usted no quiso perdonar. Y recuerden que así es el cielo, como veíamos que decía Mateo: el cielo es semejante a, y también decía: mi Padre Celestial es así mismo como este Señor con su siervo. Entonces así es Dios. Y hoy tenemos que ya tener un concepto claro de lo que es el perdón y las consecuencias tan tremendas de no perdonar. No solamente es vivir con nuestra alma encarcelada, darle autoridad a ese verdugo de afligirnos, que nos torture, sino que perdemos el perdón de Dios. Y créame, todos necesitamos el perdón de Dios. Si usted comienza a leer la Escritura con detenimiento, se va a encontrar con muchas cosas que ha hecho que son pecado.
con muchas cosas que ha hecho que no están bien. Y por eso necesitamos el perdón de Dios, porque cada cosa que hemos hecho incorrecta trae una consecuencia. Y la única forma de que la consecuencia sea removida es por medio del perdón de Dios. Por eso necesitamos perdonar. Y miren cómo Mateo decía en este verso, decía, de todo corazón. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? No es perdonar con la boca, no es perdonar con la mente, es perdonar de todo corazón, sin recordar, sin venganza, sin sentimientos de vindicación, sin regocijarse cuando esa persona le va mal, sin decir expresiones como la justicia de Dios llegó y Dios me hizo justicia cuando ve que el hermano que lo hirió o lo dañó está pasando necesidad. Usted tiene que amar a los enemigos. Yo sé que es una cosa difícil y durante esta serie vamos a ver muchos personajes que tuvieron que perdonar situaciones muy tremendas. Pero yo tengo que entender mi vulnerabilidad. Cuando yo perdono, yo me vuelvo humano. Porque yo entiendo que esa persona tiene áreas débiles, pero que yo también las tengo. Que así como yo un día voy y le digo a esa persona, te perdono, otro día puedo ser yo el que estoy pidiendo perdón. Incluso a esa misma persona o a alguien más cometí un error tremendo, me dejé llevar por la rabia, por la ira, por lo que sea, y me toca a mí estar en esos zapatos. Cuando usted perdona, tú te comportas como una persona compasiva, empática, como alguien que puede entender que esa otra persona tiene una historia, porque ¿saben qué pasa en el tema del perdón? Nosotros a veces solo estamos centrados en el egoísmo de lo que yo siento con la herida que eso me causó, pero no estoy considerando la historia que esa otra persona ha tenido. No estoy considerando la niñez, no estoy considerando cómo esa persona se siente hoy. Y eso a veces ayuda a que tú veas a esa persona no como el perpetrador de la ofensa, sino como alguien que también tiene un dolor en su corazón, amargura, problemas, y por eso actúa así. Entonces el perdón te hace una persona compasiva, llena de misericordia, una persona empática que puede ponerse en la situación del otro, pero también tú vas a recibir eso el día que lo necesites, porque la Escritura dice, el que extiende misericordia, el que hace misericordia, recibirá misericordia. Pero el que se muestra con dureza, también el mundo espiritual va a ser duro con él o con ella. Entonces, de todo corazón significa dejar ir para siempre eso. No sacarlo más, no cobrarlo más. De todo corazón, completamente te perdono. Y si puedo hacer algo de bondad sobre esa vida para yo estar seguro de que perdoné, pues entonces lo hago. Y con eso el enemigo pierde su autoridad. Los verdugos tienen que irse, porque Dios no miente y Él no es injusto. Si Él dice que si yo perdono, Él me perdona. En el momento que Dios se da cuenta que yo perdoné de todo corazón, dice a los verdugos, fuera. Ábranme la puerta de la cárcel, sáquenme esa persona emocionalmente de ahí. Y comience a darle también el mismo trato que ha extendido al otro. Amén. Jesús tiene muchas enseñanzas. Cuando usted no sepa cómo comportarse, qué hacer, el libro de Mateo está lleno de enseñanzas, títulos como Jesús y el divorcio, Jesús y la oración, Jesús y la ofrenda, Jesús y. Entonces, en este caso lo que vamos a leer es una enseñanza directamente de Jesús, como si tú le dijeras, Jesús, dame un consejo, ¿cómo actúo bajo esta situación? Y cuando tú lees, son sus palabras ahí que te guían para que tú estés bien. Este título se llama Jesús y la oración, está en Mateo 6, del 12 al 15. Jesús está enseñando acerca de la oración, está enseñando el Padre Nuestro. Le está diciendo a los discípulos, cuando ustedes oren, oren Padre Nuestro. La oración va dirigida al Padre, eso lo vimos en el espíritu de oración. Tú vas a orar a Dios como papá. Y Él les está diciendo, y perdonamos nuestras ofensas en el mismo Padre Nuestro, así como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Vuelve a establecer una cuenta entre el perdón y el dinero. Porque no dice a los que nos han ofendido, dice a nuestros deudores. Cuando usted no perdona, tiene un corazón endeudado. Un corazón que tiene que pagar. Tienes una deuda en el mundo espiritual cuando no perdonas. Porque entonces todo lo que tú has hecho se te cuenta como deuda. Y me refiero a dinero. No es solamente espiritual, ni es ya solamente el verdugo, que ya eso está espeluznante. Es también dinero. Porque el dinero tiene que ver con la sanidad del corazón. El Señor dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, como prospera tu alma. En la medida que el alma prospera, voy a prosperar. Por eso, una de las primeras llaves de la liberación financiera y la liberación en general de sanidad, de enfermedades, de posesiones demoníacas, es el perdón. Si yo no perdono, voy a mantenerme endeudado, porque la semilla que siembre no va a crecer. Entonces Jesús está diciendo aquí, perdonamos nuestras deudas. Al Padre le está diciendo, perdona nuestras deudas, como también, es decir, en la misma medida. Si yo perdono así, que me perdone mis deudas así. Si yo perdono así, que me perdone mis deudas así. En la medida que yo perdono, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted dice, supongamos un ejemplo en dinero para que lo podamos entender. Alguien me debe 10 millones de pesos. ¿Usted sería capaz de decir, no me los pagues? Difícilmente. Pero si usted debe 20 y el otro le dice, ¿sabes los 20 que me debes? Esos 20 millones yo te los perdono. No me los pagues. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Porque nosotros debemos más, créame. Nosotros debemos más que lo que los otros nos deben a nosotros. Solo que es el orgullo humano que te hace creer que tú eres bueno y los demás son malos. ¿Usted ha escuchado gente que dice, yo ayudo a todo el mundo y a mí nadie me ayuda? Eso no existe. ¿Por qué? Porque en la medida que yo doy, yo recibo. Así es el mundo espiritual. Si usted no tiene nada, es porque usted no da nada. Si usted nadie le hace misericordia, es porque usted no se la hace a nadie. Tú decides la medida en la que tú quieres vivir. El que es generoso, también son generosos con él. El que ama, recibe amor. Así funciona. Entonces él dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahí termina la oración que Jesús le está enseñando a ellos. Y continúa el verso diciendo, él ahora va a explicar. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren la enseñanza de Jesús. Si tuviésemos hoy a Jesús de carne y hueso sentado aquí y le preguntáramos a Jesús, Jesús, necesito una consejería. Jesús, necesito un favor. Estoy endeudado, o siento mi alma en una cárcel, o me siento triste o amargado, porque la falta de perdón produce raíz de amargura y amargura como tal. Raíz de amargura y amargura son dos cosas distintas, las vamos a ver más adelante, pero la raíz de amargura obstruye la gracia, eso dice la Escritura. Entonces, si yo le preguntara o le preguntáramos a Jesús, Él va a decir sencillo, te va a enseñar cómo vas a orar, pero después te va a explicar ese Padre Nuestro que muchos no sabemos de memoria. Él va a decir, es que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Pero si tú perdonas, Dios te va a perdonar a ti. ¿Usted ha visto en la matemática cuando dice 0 con 0 pago? Así es esto. El 0 y el 0 se van. Deuda con deuda, ofensa con ofensa. Lo que usted quiera, usted lo puede anular, usted otorgándoselo a otro. Así de fácil. Entonces Jesús está explicando esto y es muy valiosa su enseñanza, porque a veces creemos que nosotros somos Dios y que el perdón que yo te otorgo es una benevolencia que yo como rey o reina te estoy dando. No, es ser inteligente en el mundo espiritual. Lo estoy haciendo
también para yo recibir perdón. Marcos 11, 20, 26. Jesús ha maldecido una higuera. Y los discípulos han visto que Él hizo esto en el camino cuando pasaban, porque la higuera no daba fruto. Cuando volvieron, ellos se dieron cuenta que las palabras de Jesús de verdad funcionaron y están asombrados. Y entonces esta palabra dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y les dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere, le será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, es decir, de esta manera, os digo que todo el que pidiere orando y creyendo, lo recibiréis, y eso vendrá. Y cuando estés orando, otra vez Jesús está enseñando cómo hacer que la oración sea respondida. Dice: y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, Él está dando un tips, Él está dando un secreto. Él está diciendo: todo lo que tú pidas, si tú oras creyendo, tú lo vas a recibir. Entonces quiere decir que la autoridad espiritual para que las oraciones sean respondidas es orando con fe. Lo voy a recibir, dice el Señor, dice, pero te voy a explicar una cosa para que sepas cómo funciona la oración. Si cuando tú estás orando viene a tu mente alguien con quien tienes un conflicto, con quien tienes un problema, o esa persona que desde niño te hizo algo, miren, cuando usted se dispone a trabajar el perdón, va a encontrar hasta el amiguito del colegio cuando usted era pequeño, que se burlaba. Va a encontrar hasta la primita malvada que te hacía bullying y te hacía sentir insegura con tu cuerpo. Va a encontrar hasta el mínimo que te hirió. Porque el Espíritu Santo, cuando tú te dispones a perdonar, tú le dices: bueno, Señor, quiero sacar todos esos prisioneros que tengo allá adentro y también quiero sacar mi alma de todos estos lugares. Y te sientas con el Espíritu de Dios, con una hoja en blanco y un lápiz. Quiero escuchar tu voz para saber quiénes son las personas que debo perdonar. Desde el mínimo recuerdo que tenga desde muy pequeño hasta ahora, se va a encontrar una cantidad de rehenes que se va a asombrar. Se va a asombrar de la cantidad de cosas que guardamos en nuestro corazón. Y por eso el Señor dice: cuando tú estés orando, yo quiero que sepas que lo vas a recibir si crees y se lo pides al Padre. Pero perdona si tienes algo contra alguno, o también vuestro Padre que está en el cielo los va a perdonar a ustedes sus ofensas. Porque, y vuelve a repetir el verso de Mateo, dice: porque si vosotros perdonan, Dios los perdona, pero si ustedes no perdonan, tampoco Él perdonará las ofensas. Entonces son dos veces que Jesús enseña esto en dos contextos diferentes. Aparte de la parábola de los dos deudores. Me está diciendo que Dios me va a responder. Entonces, para que usted sepa y sea una persona que Dios le responde sus oraciones, tiene que ser alguien que tenga el corazón libre de falta de perdón. Porque esto es un estorbo. Todo lo demás que vamos a ver de sanidad y liberación en esta serie tiene un comienzo y es el perdón. Porque es que si yo no perdono, Dios no me perdona. Ya de ahí ni se moleste orando, ni reprendiendo a nadie, ni haciendo nada. Mateo 5, 23 al 26. Jesús y la ira, otra de sus enseñanzas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, otra vez dinero, y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense hasta ese momento lo que dice el verso. Si tú vas a traerle algo a Dios, el Señor no quiere tu dinero. Porque Él dice: si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque yo soy el dueño de todo. Dios está sentado en el trono completamente suplido. Él no necesita nada. Ni diezmo, ni ofrendas, ni limosnas, ni nada del ser humano.
Dios quiere el corazón. Él dice, donde está tu corazón, está tu tesoro. Lo que tú sostienes, ahí es donde está tu corazón. Entonces Él dice, si tú vas a traer algo para mí y te acuerdas que un hermano tiene algo en tu contra, no me des nada, porque eso ni siquiera te va a valer en el mundo espiritual. Eso ni siquiera te lo voy a recompensar. No quiero que me des nada. Usted ha visto personas que son muy generosas dando, pero no le hablan al papá, a la mamá. Mujeres que no le quieren hablar a los maridos, se duermen a espalda pues están bravas porque algo le hizo. Porque es la 5ª vez que me lo haces, pero van el domingo y dan en la cestica algo. El Señor dice, eso para mí no vale nada. Primero ve y perdona con el que tienes un problema. Dice, reconcíliate. Y dice, primero, haz esto primero. No es que me traigas nada. Primero, reconcíliate. Y entonces, o sea, después, presenta tu ofrenda. Otra vez el dinero y el perdón. Otra vez el dinero y el perdón, porque como el dinero es el corazón del ser humano, donde está tu corazón, está tu dinero, está tu tesoro. Entonces el mismo asiento del dinero, que es el corazón, es la falta de perdón. Por eso Mateo decía, pues si perdonamos de todo corazón, porque del corazón sale el dinero y del corazón sale la falta de perdón. Entonces el Señor no quiere dinero, Él quiere que tú tengas el corazón limpio para que tengas autoridad, para que las oraciones te sean contestadas, para que no seas un deudor y para que todo lo que pongas en el altar te sea de provecho, de bendición y se te multiplique. Si no, ni te molestes en darme nada. ¿Qué les parece? Dice entonces, ponte de acuerdo con tu adversario. El mismo verso este de Jesús, como les decía, Jesús es el consejero más hermoso que usted puede conocer. Y estos son sus consejos, estas son sus enseñanzas. Diferente que el Antiguo Testamento, todo es palabra de Dios, pero cuando es una enseñanza directamente de Jesús es realmente valiosa, porque es como si Él te lo estuviera explicando. Entonces Él dice, no solo les explicó, ve, reconcíliate. Reconciliar es para el que está en pleito. Yo me reconcilio con el que tengo una disputa. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Un adversario es el que está en contra. Pronto, le dice el Señor, pronto. Entre tanto que estés en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Es otro verso que me está hablando de una prisión, de una cárcel, porque el juez es Dios. Entonces el adversario va a ir y le va a decir al juez, esta persona no perdona y tú tienes unas reglas escritas y las reglas se tienen que cumplir. Dios no es almático para decir, ay bueno, pero pobrecita o pobrecito, no lo voy a meter en la cárcel porque es que mira, ayuda a la gente de la calle, entrega sopitas en la calle. No, porque Dios tiene una regla como la ley misma. El que quebranta la ley tiene que pagar. Y Él está diciendo aquí, ese adversario, por eso Jesús dice, pronto, hazlo rápido. Porque el adversario va a ir y le va a decir al juez, ¿recuerda su ley, señor juez? Pues esta persona ha incurrido en el delito de falta de perdón. Y entonces el adversario, cuando le dice al juez no le queda otra que comprobar. Y si es cierto, tal como la parábola de Mateo, aquella que acabamos de leer, donde dice que el Señor llamó a cuentas a este siervo y lo mandó a meter preso con el alguacil. Este es otro verso y dice, ese juez va a llamar al alguacil. ¿Usted sabe quién es el alguacil? El que custodia los procesos, el que pone las esposas y se lleva a la persona presa, privada de libertad. Es el alguacil. Fíjense cómo todo esto es como una corte. Se lo lleva al alguacil y seas echado en la cárcel. En la cárcel espiritual, donde tu alma queda confinada. Donde Dios da permiso de que ese verdugo te aflija a ver si te arrepientes, a ver si lo perdonas. Ese es el propósito de ese espíritu. Que llegue un momento donde te sientas tan mal
que seas iluminado en perdonar y digas, mira, voy a llamar a esa persona, que es dificilísimo llamar después de bastante tiempo, de años. Es mejor, en el momento que lo ofendieron, perdone automáticamente. Y le puede decir, mira, aunque me siento bastante mal con lo que me acabas de decir o lo que me estás haciendo, pues te perdono. Porque si pasan días, va a ser más difícil. Por eso Jesús dice, hazlo pronto. Porque el adversario no pierde tiempo. El diablo está dando vuelta viendo cómo te meten en esa cárcel. Entonces dice, de cierto te digo, de cierto es como decir, se va a cumplir de todas. De cierto te digo que no saldrás de allí, de esa cárcel de falta de perdón, hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Perdonar o ser un deudor, estar preso? Es fácil perdonar, solo que perdonar es algo de humildad. La falta de perdón es orgullosa. Pero el humilde no importa que el otro sea el que hizo. Tú salvas tu alma de la cárcel. Un hijo de Dios es humilde y manso. Tú perdonas. Tú por la otra mejilla. Tú ora por el adversario, por el enemigo, por el que te hizo. Se van a dar cuenta durante toda la serie lo importante del perdón. Si es que hoy no lo vieron, pero después vamos a ir incluyendo personajes bíblicos donde muchas cosas tremendas les tocó perdonar. Pero vamos a ver qué ganaron ellos perdonando. Porque Dios no miente, nos conviene a nosotros. Si no, simplemente vamos a estar endeudados. Orgullosamente y dignamente presos y endeudados. Impolutamente en la jaula, endeudados. Porque es que así se ve. Así se ve el orgulloso. Preso, pero de punta en blanco. Y endeudado. El otro quizás se puede ver en harapos, el humilde, que se arrastró, que se humilló, que vino delante del que le ofendió. Porque a veces nosotros podemos perdonar y pedir perdón a otros, siendo ellos los que nos hicieron. Pero yo puedo decirle, te he guardado rencor por lo que hiciste y también te pido perdón. Y eso a Dios le agrada porque el Señor dice, buen siervo. Si este que no perdona es malvado, el otro es un buen siervo. Y el Señor con esa misma medida, tú no te imaginas toda la grandeza y toda la libertad emocional, espiritual, financiera, física. La gente con artritis son personas que no perdonan, están tan endurecidas que se les endureció hasta el cuerpo. Y el otro día escuchaba un pastor que se mueven los dones del Espíritu y un pastor tremendo de sanidad y liberación, que había una señora mayor doblada de la artritis. Y ella en la administración, pues el Señor la tocó y eso salió de ella. Y el Señor, él le empezó a explicar que era por el perdón. Y cuando ella recordó la ofensa, se endureció y se volvió a poner como estaba. Y yo dije, wow, o sea, así de tremendo es el mundo espiritual. Cuando se ora, hay personas que si usted le explica esto, prefieren quedarse así. Prefieren quedarse así porque el orgullo es una cosa tremendamente demoníaca. Satanás prefirió estar como está que arrepentirse. Entonces, a veces creemos que no, ¿quién va a ser capaz de hacer eso? Bueno, el siervo que leímos lo hizo. Se endureció y dijo que no. Entonces, muchas enfermedades vienen a nosotros por la falta de perdón y no lo sabemos. Lo último que vamos a ver es Efesios 4:32, que se llama la nueva vida en Cristo. Y dice, antes sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros en esta nueva vida que tenemos de conocer a Dios, no seamos como la gente del mundo, porque la gente del mundo lo normal es ojo por ojo, diente por diente. Como me hiciste así te hago, pago mal por mal. Pero la gente del Señor, aunque el mundo se ría de nosotros porque perdonamos a las personas que nos han victimizado, nosotros parecemos unos tontos
Porque Jesús en la cruz, cuando ya le habían hecho todo lo que le hicieron, ¿alguno recuerda lo que dijo? Perdónalos a su papá porque no saben lo que hacen. Ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y el que te ha herido no sabe lo que hace porque no tiene idea de lo que hoy hemos aprendido aquí. Esa persona no tiene ni idea del daño que no solo te hizo a ti, que se hace a sí mismo, y todo el derecho que le da a las tinieblas de destruirte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus generaciones. No, es el desconocimiento del mundo espiritual. Por eso Jesús oró y dijo, perdónalos porque ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces el Señor quiere que seamos benignos, buenos unos con otros y que perdonemos como también Él nos ha perdonado. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos escuchado tu palabra y hoy queremos traer, Señor, a memoria cada una de esas personas que nos ha ofendido, que nos ha herido, Señor, profundamente. Aquellas heridas, Señor, que cada vez que se habla del tema del perdón, de una vez vienen esas caras, Señor, de una vez vienen esas palabras, de una vez, Señor, el Espíritu Santo comienza a traer todas esas situaciones a nuestro corazón, dolorosas, Señor, pero hoy, habiendo comprendido tu palabra, queriendo ser obedientes, Señor, no queriendo ser malvados, sino obedientes, llenos de misericordia y bondad. Hoy voluntariamente, de todo corazón, Señor, queremos perdonar a todos aquellos que nos han herido, echando fuera, Señor, todo verdugo de nuestra vida. Hoy te pedimos que la cárcel emocional, que la cárcel de nuestra mente, Señor, de nuestro espíritu, se abra. En el nombre de Jesús, se abra por la orden del cielo, Señor. Que venga el alguacil, Señor, con las llaves de estas prisiones y sean abiertas las cárceles, sean quitadas las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que tú renueves nuestro corazón para poder, Señor, tener autoridad cada vez que oremos. Para cada cosa que traigamos al altar, Señor, crezca de una manera saludable. Padre, hoy perdonamos a nuestros hermanos, a nuestra madre, a nuestro padre, a todas aquellas personas familiares, amigos que nos han herido, Señor, de todo corazón, entendiendo que con la misma medida que perdonamos, tú nos perdonas a nosotros, Señor. Hoy queremos comenzar un proceso de sanidad y de liberación, Señor, para que nuestra alma sea liberada del cautiverio, de la tristeza, Señor, y que el adversario cese de acusarnos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Señor.